A los hermanos que To el, my brothers el domingo antepasado pasaron sus aguas. from last Sunday who came into waters, Voy a entregarlo en el orden que los tengo acá. I'm going to give it in this order. Dice de la manera siguiente: And it says, certificado de bautismo en agua. certified from baptism in water. Certifico que I certify Eddie José Laurense Jose Lorenzo fue bautizado, was baptized, así cumpliendo con el mandamiento completed in the commandment de nuestro Señor Jesucristo. of our Holy Father El Christ. que creyere y fuere The bautizado one who believed and baptized será salvo. would be saved. Marcos 16:16. On Mark 16:16. Con este acto With this act, renuncia públicamente a su vida I pasada publicly renews my past y, years, y afirma su fe and I affirm my faith y creencia and believed en la enseñanza bíblica in the biblical y study el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. and our gospel from our Holy Christ. Fort Worth, Texas, Fort Worth, Texas, 11 de mayo May the 11th, del 2024. 2024. El día que fueron bautizados. The day that they were Le baptized. entregamos a Eddie José Laurense, damos palmas al We give Señor. thanks to Jose, A nuestra hermana Romelia Rosales Guardado, our sister Romelia. damos palmas al Give Señor. thanks to the Lord. Gloria a Dios. Y a nuestra hermana Suami Fabiola también. And our sister Swami Fabiola. Gloria a Dios, venga. Glory to God. Amén. Fuerte esas palmas, hermano. Give thanks to the Lord, my brother. Hermanos, ellos pasaron sus aguas bautismales. My Amén. brothers, they did Gloria a their Dios. baptism. Gracias, Glory to ese God. vestido. Amén, hermanos. Nos alegramos por ellos. We Y rejoice, el my Señor les brothers. bendiga. Like, Gloria a God Dios. bless you. Amén, hermano. No tenemos ni tiempo para fotos, hermano. We don't have time for photos, my brothers. Hay unos bautismos pendientes. There are pending and baptisms. Está la hermana de nuestra hermana Romy. Gloria The a Dios, sister que le of bendiga. my sister Romy, Vamos God a ir a las bless you. aguas bautismales. ¿Cuántos quieren ir de Who nuevo? wants to go again? Vamos a buscar otro lugar. We're going to look at another location. Ahí nos va a ayudar también el esposo de nuestra hermana Romy, And the husband of our sister Romy is going to help us. para que no lo hagamos solo en un solo lugar. So we won't just be in one place. Ya lo hicimos en el Yupuley, And we did it Lloyd Park. in Longhart En este otro lugar que fuimos se llama. and Grapevine. We went to a Grapevine place. Entonces hoy necesitamos buscar otro So we need to find another location para tener diferentes lugares so we can have different y así places quedarnos con el mejor. and we can stay in the good place. ¿Cuántos trajeron su Biblia? How many of you brought your Bibles today? Lo veo que ya están un poco más. I see you that you are here more. Amén. Vamos a Amen. ponernos sobre nuestros pies. Let's be seated up. Salude a su hermano y hermana que está a la par. Greet one another. Greet your sister. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos miran por Facebook, I want to bless my brothers who watch us on los Facebook, que están a través de the YouTube. one who are behind YouTube. Somos la iglesia, We are the house casa de oración of Church of Prayer para todas las for all naciones, nations, ubicados en la ciudad de Dallas, Fort Worth. public in Fort Worth, Texas. Este día estamos ubicados We are here located en una de las aulas de los niños. in an area where the kids, Estamos a 96 grados. we are 97 degree. Eso quiere decir que está muy caliente. That means that it's really hot. Entonces estamos acá porque hay un poco más de aire acondicionado. So we are here because there is AC. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a leer la palabra de Dios. We're going to read the word of the Lord. Quiero invitarlos a que abran su I Biblia want you to invite you to open your Bible en Éxodo 14, in Exodus 14 versículo on verse número 15. 15. Gloria a Dios. Glory to God. 14:15. 14:15. Cierto.
Voy a ser breve esta tarde, I'm going to give brief this evening. pero vamos a leer la palabra de Dios. We're going to read the word of the Lord. ¿Estamos listos? Are we ready? Ya tenía tiempo de no predicar así. Sí. I have a long time not preaching like this. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. And the Lord said unto Moses, where criest thou unto me? Speaking to the children of Israel that they go forward. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. But lift up to the rock and stretch our thine hand over the sea and dive it. And children of Israel shall go to dry ground through midst of the sea. Amén. Puede tomar su asiento y diga gloria a Dios. You may be seated and may say glory to God. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Amén. Amen. Quiero hablarles I want to talk to you bajo about un tema titulado a theme. ¿Por cuál camino vas? What way you go. Inspirado en una alabanza. And it's inspired by a ¿Por cuál worship camino vas? song. Porque Because la palabra del Señor nos the word of the Lord enseña says, teach us que hay dos caminos. that there is two paths. El camino ancho The big path que lleva a la perdición that takes to destruction y el camino angosto and the narrow path que nos lleva a la vida eterna. that take us to the eternal life. Es bien importante It's very important que nos demos cuenta that we give us realized que en el camino ancho that the big path, pueden caminar multitudes, a lot of multitude people can walk. pero en el camino angosto But in the narrow path, tenemos que ir we have to go uno tras de otro. one after another. Es muy diferente. It's very differently. En el tiempo In the time de los apóstoles, of the apostles, a los discípulos to the disciples, tomaron un nombre they took a name y ellos se hicieron llamar and they called themselves los del camino. over the path. En Antioquía And le llamaron they called cristianos por primera vez Christians for the first time a los discípulos. over the disciples. Pero ese nombre, But that name, cristianos, Christians, se los pusieron los they paganos put it to the other people porque miraban que eran seguidores because de they Cristo. saw that they were followers from Christ. Pero ellos But they tomaron un nombre took a name y se hicieron llamar and they called themselves los del camino. of the way to go. ¿Por qué? Why? Porque se recordaron Because they remembered, que cuando Jesús llegó a because buscarlos, when Jesus, Jesús era un caminante, he was a way, que ellos no fueron a Jesús, that they didn't went to Jesus. sino que Jesús But Jesus se acercó a ellos, got closer to them. llegó caminando, And he left walking. llegó hasta el He mar, got to the sea. llegó a las He got provincias, to the process. llegó a las He aldeas, got to the places. caminando. Walking. Y ellos se llamaron And they called los themselves del camino. over the way to go. ¿Se recuerdan Do you remember de los que iban camino a Emaús? that they were going on the way to Anus? Y de repente And aparece Jesús suddenly Jesus appeared, caminando entre ellos walking over them. y le dice: And varones, it says, my brothers, ¿qué es lo que ustedes gentlemen, están hablando? what are you talking about with Y, Jesus? y ellos le And responden: they responded, ¿eres tú el único forastero are you the only one que no sabe de un tal cierto Jesús that has been the only Jesus que murió that died pero que no ha resucitado? but who hasn't resurrected? Lo que ellos no sabían They knew era que it was quien iba caminando con ellos that they were walking with them. era Jesús, It was Jesus el resucitado. that he rose. Cuando los discípulos iban When en la the barca, disciples were in the boat, Jesús llegó caminando Jesus came walking entre las aguas. in the waters. Y cuando And when lo miraron, they saw se him, asustaron they were scared porque creyeron because they believed que era un fantasma. that it was a ghost. Porque hasta el día de hoy Because until day now, no hay ningún ser there's humano no human being que tenga el poder that has
the power y la facultad over de caminar sobre to las walk aguas. over the waters. Eso solamente lo hicieron dos hombres. That only did two men. Uno se llamaba Jesús One was named y Jesus, el otro Pedro. and the other one was Peter. Amén. Amen. Entonces, Therefore, al hablarles de este tema, to talk about this theme, ¿cuál camino? which path you go, Es porque la palabra de Dios that the word of the Lord nos enseña teach us que Dios that the Lord abre camino donde no open lo hay. paths where it doesn't. Déjeme contarle esta Let historia. me tell you a story. Esto se le llama, This is called, por el versículo que hemos for the leído, verse we have read, el camino the path de la liberación. of delivery. Ellos estaban esclavos en They Egipto were slavery in Egypt 400 años. 400 years. Entonces Dios los liberta. Therefore, Jesus delivered them. Pero cuando ellos están dejando Egipto, But when they're leaving to Egypt, se dan cuenta they realize que al frente de in ellos front of them, tienen un mar they have a sea conocido como el Mar Rojo. known as the Red Sea. Se dan cuenta Do you realize que a sus espaldas that their backs, hay un ejército de faraón there is Pharaoh behind them que vienen that comes a asesinarlos. to suicide them? Pero no hay lugar But there is no place a donde ellos puedan where escapar. they can escape. Al frente está el mar In front of the sea, y a sus and espaldas their backs, un ejército. a big multitude of people. Yo pregunto en esta tarde, I question this afternoon, ¿cuántos de nosotros how many of us en determinado momento took a determined, nos hemos sentido así, we have felt like this, como acorralados, like close, como muchos dicen, like a lot of sick entre la espada y la pared, over the wall and the sin behind us, esperanza, without hope, sin saber qué se puede without hacer? knowing what to do. Pero cuando no But tengamos we esperanza don't have hope, y nos encontremos en and una we situación find in a situation igual a la del pueblo de in the Israel, same town of Israel. acordémonos de esta Let's enseñanza. remember of this message. El Señor le The dijo Lord said a Moisés, to Moses, ¿por qué clamas a mí? why do you claim me? Dile al pueblo que Look at the marche. town that keep forward. Cuando los problemas, When the problems, las the circunstancias circumstances sean grandes sobre has been nuestra big vida, over our lives, lo peor que the podemos worst that hacer we can do es detenernos. is to detain us. Hay que seguir Let's avanzando. keep advancing. Hay que seguir Let's keep caminando. walking. Porque cuando nosotros Because caminamos, whenever we walk, entonces Dios obra. there the Lord opens. Cuando Moisés oye eso, When Moses heard que el Señor le dijo, that Jesus said, no se detenga, don't detain, avance. advance. Pero ¿a dónde iban a avanzar? But where were they going to go to Si lo que advance? hay es un mar. If there's a sea, Le dijo el the Señor, Lord said, extiende tu vara. extend your Y lo que hizo el and the Señor Lord what did fue partir ese mar was to split the sea in para que half el pueblo so the people of the town pudiera pasar en could seco. go through and dry, Porque ese es el poder de Dios. because that is the power of the Lord. Lo que quiero decirle What I want to tell you, es que no hay ningún solo problema that there's no problem que pueda detener la that mano de could Dios. detain the hand of the Lord. Si hay alguien que le crea al Señor, If there's someone who believes in the si Lord, hay alguien que confía en if Dios, there's someone who trusts in the por muy Lord, grande que sea el problema, no matter what big the problem por is, muy grande que sea la big tempestad, problem is, confía en Dios trust the Lord, y Él tiene el poder and He has the para power abrir caminos. to open paths. ¿Quién iba a pensar Who thought que Dios iba a abrir that the camino Lord would open en paths medio del mar? in the middle of the sea? Es algo It's increíble, something incredible. pero ese es nuestro Dios, But that is our Lord. un Dios A todopoderoso, Lord that is holy power. hacedor de That maravillas. He is miracle. ¿Quién puede pensar Who could have thought de un Dios of a Lord, que puede hacer que de of a las God peñas that could do brote agua from the sea en medio del in the desierto? middle of the Pero desert? ese es nuestro Dios, He is our un God, Dios a poderoso. power God. Ellos entonces And therefore they did, entraron en el camino they enter in the path de la liberación, of liberty, porque ellos venían de la esclavitud de because they came from slavery Egipto of Egypt. y el enemigo quiso And the enemy detenerlos wanted it to detain para them que no fueran so they libres. would have been free. Cuando nosotros Whenever we
renunciamos a nuestra vida pasada, we give up our a lo past que life, conocemos como el mundo, like known of the o world, la vida de pecado. over the sins. Siempre Satanás, el Always enemigo, Satan has come, buscará la forma de will find a detenerte. way to detain you. Pero el Señor te dice, But the no Lord tells you no. te detengas. Detain, don't Sigue detain. avanzando. Keep advancing. No te Don't detengas. detain. Muchas veces Most of the times, el camino del the Evangelio path of the individual tiende a ser un camino, has to be a change de of a esfuerzo. path of force, pero es de but bendición. a blessing. Porque entramos ya al camino. Because we are entering into De the la libertad. path of liberty. ¿Cuántos estamos en el camino de la libertad? How many of you are in the path of liberty? Y viene entonces Therefore, y nos damos cuenta we realize que en ese camino de la that libertad in that path of liberty, llegamos también we come to a y point entramos al camino we de la enter conquista. of the conquered path. ¿A qué me refiero? What do I refer? Cuando usted lee en Josué When you're capítulo reading on 1, Joseph chapter 1, versículo 12, verse 12, le dice, it says, Moisés, mi siervo ha muerto, Moses, my servant that pero is tú dead, vas a entrar you are going to enter a esa tierra que to yo that promised le land juré that I a tus promised padres, to your parents. Abraham, There will be Isaac y Jacob. of Jacob. Ese era el camino That is the path de la conquista. of the conquer. Pero para conquistar esa tierra, But to conquer that el pueblo earth, tuvo que the town had santificarse. to sanctity. Cuando el pueblo se santificó, When the town of people eso lo sanctified, dice en Josué, that the Joseph says, capítulo 5, chapter 5, versículo on 8. verse 8, Llegaron a cierto they lugar came to a certain que se place llamaba Gilgal, that called y allí el pueblo the town. se circuncidó They y joined. tenían que pasar They had it to lo pass que era el Jordán. over the Jordan. Y cuando pasaron el Jordán, When they passed the ellos Jordan, llegaron a la tierra they got to the prometida promised land para poder poseer esa tierra. to produce that Ese es el earth. camino, That is the path. ese es el camino That is the path de la conquista, of the conquer, de poseer. to possess. Cuando nosotros hemos salido Whenever we got out de la vida de esclavitud over the slavery y entramos en el and camino we enter to the path de la of libertad, the liberty, Dios nos lleva the Lord take sobre el us, camino de la over the conquista y es en el cual Dios comienza a and that's where the bendecirnos. Lord has blessed. Dios comienza a The bendecirnos Lord has blessed you con familia, with your family, con salud en with nuestro your house cuerpo, of our, con with bendiciones. blessings, Y nosotros no sabemos and we don't de know dónde vienen tantas where bendiciones. we come so many blessings. Pero yo he escuchado a But I muchos have heard many of you decir estas saying palabras. these words. Dios me ha dado más The Lord has gave me de many lo que yo merecí. that I have deserved. Amén. Amen. Dios me ha dado más The Lord has gave me de lo que many yo that I merecía. have deserved. ¿Qué merecíamos nosotros What do we deserve ourselves si éramos malos? if we were bad? Pero Dios But the Lord te ha dado vida, has given you te ha life, dado salud, has given you health, te ha sacado de un has hospital, taken you out of a te ha hospital, sacado de la has taken cárcel. you out of prison. Dios ha sido The bueno, Lord has been te good, ha libertado, has given you te ha free, limpiado con su has cleaned you sangre, with His blood, ha perdonado tus has pecados forgiven your sins, y te ha dado vida and has eterna. given you life eternal. Entonces, Therefore, Dios the Lord nos ha dado más has given us de lo more que nosotros that we merecíamos. have, that we deserve. Después del camino After the path de la of conquista, the conquer, puedo decir I can say que ya transitamos por dos caminos. that there are two paths. Por el camino de la For libertad, the path of liberty, por el camino de la posesión o for la the path bendición, of possessed, posesión o bendición, possess or blessing. pero estamos a punto But y we are at the entrando point en el camino de la redención. of the path of the entertainment. ¿A qué me refiero What cuando do I hablo refer del camino de la redención? of the entertainment path? Para eso hay muchos versículos There are many verses for that. y uno de ellos And one of them is, está en el segundo libro de los Reyes, it's in 2 Kings, capítulo 2, chapter 2, versículo 1. verse 1. Dijo David a punto de David morir: said, point of dive. yo estoy I am here, entrando en el entering camino in the path que llevan todos los that hombres. has many men.
¿A qué camino se What refiere? path does he reverse? Él está hablando He is talking about lo que en el Nuevo in the Testamento New Testament, lo dice la carta a los Hebreos, the letters of Hebrews, capítulo 9, chapter 9, versículo 27. verse 27, Está establecido established para los hombres over the man que mueran una that sola has vez died one y time, después de and eso after that, el juicio. judgment. Entonces David sabe So David knows que está entrando en un that he camino is entering in a que path donde él ya fue bendecido where por he has Dios, been blessed with the Lord. pero que ahora está entrando But en now el he's camino entering in the de path la redención, of the el entertainment, camino que the todos path llevamos. that everyone should go. Pero David sabe But David knows que al ir por ese that camino to go to that él path, va bajo una he is bendición. going over the blessing. Por eso el Salmo That's why Psalm capítulo número 23 and chapter 23 que habla que el it Señor es talks nuestro about the pastor Lord has been a pastor, a y que shepherd, nada nos faltará. and nothing would fail us. Él menciona y He dice, mentions and say, aunque ande en even valle though that I am de deep shadow sombra of y de shadow muerte, of murder, no temeré mal I alguno, won't detain, porque tú because you estarás conmigo. will be with me, Porque tú because you estarás will be conmigo. with me. Entonces la pregunta So the es, question is this: ¿por cuál camino which nosotros vamos? path are you going? ¿En cuál camino estamos In which transitando? path are we going? Puede ser que estés saliendo del camino, It may be that you're going out del of camino de path la esclavitud, over slavery, y has llegado al camino de la libertad, and que it may es be you're going Cristo. to the path of liberty, that O is estás Christ. siendo un hombre That's bendecido, why you're a man of o blessing, otros estén or llegando another that is al entering camino de la redención. over the come of the Pero lo determination. importante But the es important is que estamos en el that we camino. are in the path. Y Cristo Jesús And dijo, Jesus Christ said, yo soy I am el camino, the path, la verdad the y truth, la vida. and the life. No tenemos que ir We don't have to leave en el camino in ancho, the big path sino en el camino angosto. or the of the narrow path. Y el camino angosto And the narrow path requiere esfuerzo, retains force, abnegación, negativity caminada extra mía. to exterminate. Cuando Dios When the Lord llamó a Josué, called Joseph, llamó a Gedeón, called Heron, le dijo estas palabras: said these words, varón esforzado man of force y valiente. and violent. ¿A qué se refiere con What did he esforzado? reverse of force? Se refiere He al reverse hecho of Christ, de que nuestro Jesus, cuerpo that our body en una actividad and activity pierde energía. has lose energy. Por eso es que elaboramos 8 horas, That's why we labor 8 hours, muchas veces 10, and most of the time y 10. cuando lo hacemos And 12, when we do 12, ahí es invertir un poco más de it's to energía. invert more energy. Pero si a esas 12 horas But if that 12 hours, usted tiene que hacer otras you have to labores, do another more, a eso se le llama esfuerzo. that is called force. Una cosa es One thing tener is la fuerza, to lose the force, pero cuando hablamos de but esforzarse, when we call about es de force, invertir aún aquella energía is to convert energy que muchas veces ya no tenemos. that most of the time we don't have. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. That is what Jesus did for us. Muchas veces dice Most of the time it says que el Señor estaba that the cansado Lord was tired y se dormía en la barca, and he would sleep in the boat, cansado del tired camino, of the path, porque el Señor andaba because the buscando Lord was looking lo que se había perdido. what was lost. Amén. Amen. Entonces, Therefore, es importante, it's hermano, important, my brother, que sepamos que no hay otro camino that there is none other que path nos lleva a la vida eterna, that take us to eternal life sino Jesús, or el Jesus. camino. He is the path. Pero en este camino But in that path, nos vamos a encontrar we're con going to find dificultades. difficulties. Pero recuerde But remember, que si usted está en el camino que Jesús, if you are in the path where Jesus usted no is, está solo, you are not no alone. está sola. You are not alone. Ore, Pray, pida, Ask. porque dijo el Señor, because the Lord said, todo el que pide, everyone who asks recibe, will y el receive, que toca la and the one puerta, who opens the se door le abrirá. will be Ha opened. dicho el Señor. The Lord has said it. ¿Por qué nos hemos detenido? Why do we detain us? ¿Por qué no queremos Why avanzar? do we want to keep ¿Por qué advancing? tantos creyentes Why dejan de are all the perseverar? believers will persevere? ¿Cuál fue el problema que llegó a What tu was the vida? problem in your life? ¿Cuál fue la tentación What que was llegó a the tu vida? temptation of
life. No importa It cuál sea la doesn't matter circunstancia. what El circumstances. Señor te The dice, Lord tells you, sigue avanzando. keep advancing. Sigue avanzando. Keep advancing. Esta fiesta This party es una actividad para los is niños. activity for the kids. Si a los discípulos Over the disciples se les conoció of known, o ellos mismos dijeron, or they said, somos los del camino, we are the path, porque because hay múltiples versículos there is multitude of que disciples. hablan And it talks que Jesús caminaba con that ellos. Jesus was walking with them. San Juan 16:15, St. John 17 says, Proverbios on Proverbs 2:8, 2:8, Proverbios 22:6 Proverbs 2:8 dice, says, instruye al niño construct the kid en su camino in the path, para que cuando fuere viejo so whenever he was old, no se aparte de will él. not apart from him. La pregunta The siempre he question hecho, is always asked. con esto termino, With this I finish. ¿a dónde están los niños? Where is the children? ¿A dónde están sus hijos? Where are your kids? Hermano, My brothers, a ellos no les gusta la they iglesia. don't like the church. Ellos no quieren venir. They don't want to come. Ellos ya no les gusta. They don't like it. Ahora, Now, ¿quiénes son los who responsables? are responsible? Los padres. The parents. Los The padres. parents. Cuando venga el día del juicio, When the judgment comes, Dios les va a pedir the cuenta Lord will be a accountable los padres. over the parents. ¿Por qué? Because Porque ellos son los they are responsables responsible de instruir al of niño construct of the en kid el camino del in the Señor. path of the Lord. Si su niño llega a 10 años, If your kid comes to 10 years old a 12 años, or 12 y usted no lo instruye, and you don't construct them, muy difícilmente it'd be difficult él querrá venir a la iglesia. that he's going to come to church. Eso quiere decir That means que usted va a ganar almas that you're going to win souls afuera, outside pero va a perder su propia and familia. you're going to lose your family. Por eso That's why hay que instruir is to construct a los niños the en el children camino del in the Señor. path of Jesus. Hay cosas que no son There's negociables. things that there is not Amén. negotiable. Amen. Hay cosas que There no is son things that are negociables. non-negotiable. Dijo el The Señor Lord said, que si alguno no quería entrar if por one la of them puerta, doesn't want to enter, escuchen esto, listen clearly. fuércenlos a entrar, Force them porque es necesario because it's necessary que todos se salven. that has been them saved. ¿A cuánto nos gustaba el Evangelio? How many of you like the A gospel? ninguno. None. Muchas veces a la Most fuerza. of the time forcefully. Pero gracias a Dios But thank God por aquellos padres for the que parents llevaron a sus hijos that they took their a la children escuela dominical over the Sunday a morning school escuchar la palabra, to hear the word, a que fueran a to fuerza. go even by force. El Salmo In 32:8 Psalm 32:4, dijo el the Señor, Lord said, te enseñaré I will teach you el camino the path por el que debes where andar. you had go. Y Mateo And 7:13, Matthew 7:13 says, angosto es el camino the deep path que nos lleva that takes you a la vida eterna. to the eternal life. Hermanos queridos, My beloved brothers, si el camino es Jesús, if the path is Jesus, si la vida eterna está en Jesús, if the life eternal is in lo que Jesus, tenemos que hacer what we have to do es analizar is to analyze sobre qué camino what path estamos transitando. we are entering. Si es el camino angosto, If that path narrow, que ese nos conducirá a la vida that eterna. will eternal life O es take el us, camino ancho or the big path que nos llevará that will take us a la condenación. of the condemnment. Usted sabe por qué camino va. You know what path you're going. Usted sabe. You know. Pero aquí el Señor nos dice, But here the Lord tell us, si caminando por ese camino if you're angosto walking in that te big encuentras, path, te encuentras con you dificultades, find in difficulties, solo ora. only praying. Tal vez tú no tienes la vara que tenía Moisés, You might not have the one of Moses, pero tenemos al Dios de but we Moisés. have Jesus Y Él of tiene el Moses. poder. Él tiene el poder He has the power para abrir el mar. to open the sea. Él lo puede hacer He can do it una vez más. once again. No sé para quién es esta I palabra. don't know who is this word for. Que puede ser que haya alguien There is someone que here esté atravesando una crisis that they are going o over un problema a muy enorme. problem. No te detengas. Don't detain. Sigue avanzando. Keep advancing. Sigue avanzando. Keep Y en advancing el camino in the past
te ayudará el Señor. will the Lord help you. Cuando sientas que todo se ha perdido, When you find that everything has finished, sin darte cuenta, without realizing, puede ser que Jesús vaya caminando contigo. it might be that Jesus is walking with Como aquel you. poema de la huella, Like in that poem, que aquel hombre dijo que that estaba solo the man was said that he was y alone. reclamaba y decía, And he was saying, Señor, Lord, dijiste que you ibas a said estar conmigo that you were going to be with me en todo tiempo. and all the time. Pero ¿dónde estás? But where you at? Me has dejado solo. You have left me by my alone. Estoy solo. I am alone. Y cuando miro hacia And atrás, when I was behind, solo miro las huellas over the que seals están quedando that there are leaving, porque me has dejado because you solo. have left me alone. Y en ese poema, And in that poem, Dios le the responde Lord y responds, le and dice, it tells him, hijo, Son, no te he dejado I solo. have not left you alone. Esas huellas que estás viendo Those prints that you are seeing, no son las they tuyas, are not yours. son las They mías. are mine. Porque te voy That cargando He is en mi brazo. in my arms. ¿Cuántas veces Dios Most of the time, the Lord nos ha cargado en sus brazos has carried us in His y arms, nosotros no nos hemos dado and cuenta? we don't realize. Por eso cuando piensas That's que why estés when solo, you think that you are alone, cuando piensas que when estás you solo, think that you are alone, no te equivoques. Si tú eres hijo de Dios, if you are a son of God, Dios te lleva en sus He brazos will take you to your y arms. nos lleva hacia He will take you la vida eterna. of the eternal Le life. damos palmas al Give Señor. palms to the Lord. Gracias. Thank you, Lord Father. Gracias, Padre. Thank you, Lord Si Father. alguien quiere usar el baño, está al otro lado. If Allá someone puede wants to estar use the bueno. restroom, there's another Hermano, restroom in the other Hermanos side. seguidores, por favor, Servants. ayudemos a los niños The children, y mostrémosles el camino. let's tell them the path. Where's Porque the el camino hacia restroom? Cristo ya se lo We mostramos. already showed you the path of Christ. A ver, hermanos, Amen, my brothers. vamos a orar. We're going to pray. Cerremos brevemente nuestros Let's ojos. close our eyes. No sé cuántos van por el camino ancho, I don't know how many of you are in the big path, pero quiero decirles but I want to tell you que es buena tarde that it's in this afternoon para que caminemos por el camino to angosto. walk in the narrow path. Cerremos nuestros ojos, Close our hermanos. eyes, my brothers. Si alguien se ha apartado del If someone's Señor, apart away from the Lord, comience una vida nueva. start a new path. Si alguien necesita If reconciliarse, someone needs to reconcile, hágalo hoy. do it today. Si alguien todavía no es cristiano If someone is not o Christian cristiana, or Christian, usted está en el camino ancho. you are in the narrow